Catástrofe. Bueno, por suerte ahí estamos, perfecto, habilitada la grabación entonces. Como siempre, el saludo parroquial y el agradecimiento. Este es nuestro segundo Deployer Knowledge Transfer. Estos espacios están pensados más que nada para la comunidad developer, para aquellas personas que tienen, que tienen siempre un teclado y el Visual Studio Code abierto en algún lugar. En esta oportunidad vamos a estar viendo una competencia entre dos herramientas, competencia, dicho de una forma muy amable y amistosa, entre Pandas y Polars, dos herramientas para trabajar con datos, de la mano de Fabricio Loor, Data Engineer de Deployer, uno de los grandes que tenemos acá adentro, tenemos la suerte de trabajar con él. Así que, dicho esto, Fabri, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Erno, querido, nuestro maestro de ceremonia. Hola a todos. El Deployer Knowledge Transfer de hoy, como bien decía Erno, va a ser sobre estas dos herramientas, Pandas y Polars, que son fundamentales para hacer análisis de datos y que ahora en el día de hoy están, la verdad, que sobre la mesa y trabajando fuertemente. Bueno, paso a presentarme. Mi nombre es Fabricio Loor. Soy licenciado en Ciencia de la Computación por la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina. Soy Data Engineer en Deployer, una organización dedicada a dar soluciones basadas en Machine Learning a otras empresas. Y hoy vamos a explorar estas dos herramientas, dos librerías en Python, que nos pueden ayudar a la hora de manejar y procesar datos. Compararemos sus características, vamos a tratar de hacer un análisis en cuanto a las ventajas y desventajas de cada una de las librerías. Este análisis va a ser lo más objetivo que se pueda. No tenemos ninguna camiseta puesta, solo la de Deployer. Así que vamos a tratar de discutir cuál es la mejor opción a la hora de enfrentar una necesidad específica que puedan tener ustedes, ¿no? Esta sería una breve exposición de lo que vamos a tratar. Acá vamos a ver un poco el proceso de data rolling y la importancia que tiene en una solución dentro de un proyecto de data science o de machine learning. Después vamos a hablar de Pandas, una de las primeras librerías o las más populares para análisis de datos. Luego vamos a hablar de Polars, las características de Polars. Y en cuarto lugar vamos a hablar del benchmark que hemos hecho. Vamos a hacer algunas notas aclaratorias y de las operaciones que fuimos haciendo para comparar las dos librerías. Hicimos operaciones de carga de datos sobre columnas, transformaciones y los descriptores de los tipos base que tienen estas librerías, que son los data frame. Por último, vamos a dar las conclusiones a las que hemos llegado, un balance y una recomendación para elegir la mejor herramienta según las necesidades que tengan. Y al final de la exposición vamos a dar un lugar para preguntas, comentarios, experiencias. El que quiera está invitado a hacerlo, ¿no? Bien, como punto de partida vamos a decir que estas dos librerías forman parte de un proceso que se lo conoce como data rolling. Se lo usa también, o sea, están dentro del núcleo de data rolling estas dos librerías, pero se usan para otras cosas también. El proceso de data rolling, o se lo traduce como manipulación de datos o organización de datos, consiste en pocas palabras en transformar datos en crudo o en formato bruto a datos organizados y donde se pondere un poco más la información útil de los mismos. Es el primer paso al que uno como data science se enfrenta, de tratar de purificar estos datos en información importante, ¿no? Bien, ¿por qué es importante este proceso de data rolling? Porque la manipulación de los datos implica o impacta directamente en las decisiones que se van a tomar a alto nivel. Si manejamos data que está corrupta o que tiene demasiados valores anormales, vamos a tomar decisiones, en definitiva, por data sesgada y nos puede traer un costo alto.
recordemos que no es una moda ser data-driven, sino que es una necesidad que los datos informen las decisiones o le den forma a las decisiones que vamos a tomar. A medida que pasa el tiempo, la idea es despegarnos más de los datos crudos y abstraernos a insights o, bueno, valores, conclusiones que podamos llegar a partir de analizarlo y procesarlos reiteradas veces, ¿no? Bien, los costos que pueden llegar a tener no hacer un proceso de data running correcto pueden ser altos, y si tratamos de optimizar al máximo este proceso y lo usamos de forma correcta y en el menor tiempo, también se van a ver beneficiados los procesos siguientes, la extracción de la información y la extracción de insights dentro de la data. Así que por eso es tan importante darle mucho hincapié, hacer hincapié en estas dos librerías que están en la base del proceso. Con esto en mente, vamos a pasar a hablar un poco de Pandas. Pandas es un viejo conocido del año 2008 que sacó su primer release y puso de moda particularmente lo que son los data frames y las series en Python. Ampliamente es usado en el ámbito de Data Science y actualmente es considerado como una de las librerías más importantes en la industria de Python. Bien, es muy popular por esto, por haber puesto de moda estos dos conceptos de Data Frames y Series, que serían columnas o matrices. Si alguien viene del lado de la matemática, véanlo de una forma muy burda, pero véanlo así. Los data frames serían las matrices y las series serían un vector o una columna. Está construido sobre NumPy y está desarrollado dentro de todo un ecosistema que es NonFocus. Y la versión que estamos corriendo ahora, la actual, es la 2.2.2. Es la última que se liberó en abril de este año. Bien. Digamos también que Intel e NVIDIA apoyan estrechamente el ecosistema de Pandas, que también está impulsado por el proyecto NonFocus, que seguramente les suene las librerías Matplotlib, NumPy, bueno, Scikit-learn, todas esas librerías forman parte de este proyecto. Sigamos ahora a hablar de Polars, la innovación en... Claro, no vivimos sin ellas. Polars se liberó en el año 2020 y está escrita su núcleo en Rust, un lenguaje compilado y conocido por su eficiencia. Y Polars se apoya en el formato columnar de Apache Arrow, lo toma como algo nativo. Ya vamos a ver qué implicancias y ventajas o desventajas tiene esto. Tiene, para los que vengan de algún lenguaje de programación funcional, tiene una sintaxis un tanto funcional. Son anidamiento de varias funciones. Permite la carga en batch y en las últimas releases se le está tratando de poner mucho enfoque en esto, de cargar grandes datasets por batch, no cargarlos todos de una sola vez, sino por lotes. Y la última versión que se liberó hace una semana es la 0.20.31. Dentro de las empresas que apoyan Polars, no vemos a alguien muy conocido, por lo menos para mí. Está Showmax, que es un servicio de televisión por Internet, Appian, una plataforma de aplicaciones empresariales de low code, y Optiver, que es una empresa que opera sobre diversos instrumentos financieros que cotizan en bolsa. Bien, una aclaración sobre las versiones. Últimamente Polar se está sacando muchas más versiones o más frecuentes los releases que Pandas. En un mes creo que han sacado 3 o 4 releases, así que también lo hacen algo muy positivo a la hora de ponderar
en cuanto a si vamos a encontrar todas las herramientas dentro de Polars. Dicho esto, pasemos a lo realmente divertido, y creo a lo que todos vinimos, es a ver esta pelea entre osos. Vamos a la demo en vivo. Para eso tenemos dos notebooks que se van a compartir luego de este webinar. A la izquierda tenemos, en la esquina izquierda, diría nuestro, nuestro querido Erno, tenemos a Pandas, y a la derecha tenemos a Polars. Bien, ahí está la corroboración de qué versión estamos corriendo. Y una aclaración de la segunda celda de las notebooks es que no usamos la primitiva o la macro de Python, timeit, porque no nos estaba devolviendo, era algo típico cuando uno tiene que comparar el tiempo de ejecución de una sentencia en Python, usar esta macro timeit. El tema es que esta macro no nos devuelve los tiempos en una variable, sino que directamente se imprimen por consola. Para obviar todo eso y tratar de hacerlo lo más equilibrado y no desbalanceado posible al análisis y a la comparación, hemos implementado una función que nos devuelve una lista y a partir de esa lista construimos un data frame en cada uno de las librerías. Un data frame para Pandas y un data frame para Polars, y después de ese data frame lo vamos a tratar de graficar. Ese data frame va a tener en cada una de las columnas, va a tener las operaciones que estamos comparando y los tiempos van a estar en las filas. Bien, para ser también equitativos, hemos optado por repetir las operaciones 20 veces por cada uno de los intentos, ¿no? Para no decir que fue solamente casual la operación de que tardó tanto tiempo o tardó tan poco tiempo una sentencia, ¿no? Bueno, siguiendo con el dataset que hemos trabajado, el dataset está disponible en CADL. Consiste en los temas musicales más vistos o más escuchados de Spotify, y están enriquecidos con la API de Spotify para tratar de tener más información de cada tema. En sí el dataset pesa 27 gigas y medio, me parece, no, creo que, o 28 gigas, lo cual no nos ha permitido correrlo en una computadora de 32 GB de RAM, ni en ninguno de los dos casos, por lo que hemos recortado un poco el dataset y hemos optado por hacer varias evaluaciones, estas 20 evaluaciones, por cada una de las veces que lo ejecutamos. Si quieren, ustedes pueden descargarlo e ir jugando con los tamaños que van usando del dataset. En nuestro caso, hemos optado por quedarnos con las primeras, 1 millón de filas, las primeras de ese dataset, y nos ha dado que los tiempos de carga para las 20 operaciones de carga han tardado 130 segundos Pandas y ha tardado 41 segundos Polars. Fíjense que el formato es bastante similar de cómo se imprime el data frame. Hay una salvedad, es que Polars en la segunda fila directamente pone el tipo al que se ha casteado esta columna. Y también otra aclaración de cuando hemos cargado el dataset, no le hemos dado ninguna información previa o un conocimiento previo que podamos tener nosotros de ese dataset. Es decir, en la primera vista que nosotros hemos tenido ha sido hacer un read CSV. Podemos hacer otras operaciones para que, por ejemplo, la columna 0 sea tomado como un índice en Pandas, pero nosotros hemos tratado de decir, bueno, vamos a comparar con la misma vara. Directamente usamos la misma operación. Polars, como saben, es un poco más nuevo. Siempre trata de emular la misma sintaxis que Pandas en algunas de las operaciones comunes.
Pero hay otras que, como al asumir este formato columnar de PyArrow, no puede seguirlo, ¿no? Recuerden que Pandas cuando carga el dataset crea un índice sobre las columnas. De ahí que la primera columna que no tiene acá un nombre, tiene una enumeración. Bien, después pasemos a graficar un poco cuáles son los tipos de las columnas. Acá hay algo para resaltar que Pandas no hace un casteo tan fino como Polars. Polars, fíjense que hay en algunos casos donde convierte en la columna a un valor booleano. Y otras, las variables que convierte en object, Pandas, Polars la convierte en string. Eso puede llegar a tener una implicancia en cuanto al tamaño que tengamos en memoria. En definitiva, en memoria RAM. Después lo que pasamos a hacer fue imprimir la forma de este data frame. Para los dos casos es de 1.000.000 por 30 columnas, 1.000.000 de filas por 30 columnas. Y es punto a favor para Polars, ya que los tiempos son ampliamente favorables y bueno, la distinción es bastante significativa con respecto a Pandas. Cualquier dataset, me apresuro un poco a decir, que tarde, bueno, que traten de cargarlo en memoria, que haga un read CSV, va a tardar siempre menos en Polars que en Pandas. Así que ese es punto a favor para Polars. Si queremos pasar ahora a seleccionar alguna de las filas o columnas del data frame, lo que tratamos de hacer en este benchmark fue seleccionar 5 columnas de forma aleatoria. En los dos casos, fíjense que nos dieron, en este caso, una lista con 5 valores distintos que estos, y obtener las 3 primeras filas de esas 5 columnas. Y los tiempos de ejecución, fíjense que también para Pandas fue un poco más lento que lo que fue para Polars. Puede ser una diferencia despreciable para una operación que se realiza unas pocas veces, pero bueno, si se realiza muchas veces puede tener algún tipo de implicancia. Después, si no solamente queremos seleccionar una filas y columnas, sino que queremos seleccionar una celda específica, en las dos librerías directamente podemos usar un formato muy matricial en Pandas y en Polars también. Fíjense que estamos diciendo que queremos referenciar la fila número 2 y la columna de instrumentalidad en los dos casos. Y también hay diferencias bueno, bastante significativas en cuanto tarda, lo que tarda Polars en referenciar esa única celda, ¿no? Fíjense que esta operación la realizamos 20 veces y hacerla 20 veces tardó 0,0005 segundos. Y en Pandas tardó 0,002 segundos. Esas 20 repeticiones. Bien. Ahora, si pasamos un poco a operaciones sobre las columnas, si queremos, por ejemplo, cambiar el tipo de la columna date a pasar a un tipo realmente de fecha, algo común para hacer, si sabemos que hay una columna que tiene un valor que es una fecha, se puede hacer directamente en la lectura de ese parseo, pero si nos dimos cuenta después de que cargamos esos valores, lo podemos hacer directamente transformando el tipo y pasándole el formato, ¿no? Al cual satisface el string que se guardó, ¿no? Pandas tarda 0,95 segundos en realizar las 20 operaciones y Polars, en cambio, tarda 0,25 segundos en realizar esas 20 operaciones. Digamos que hay diferencia, pero bueno, tampoco es tan grande la diferencia. Ahora pongamos el ejemplo de que queremos agregar una columna a esa matriz o a ese data frame y
directamente queremos agregar la columna W con un valor que tenga todos unos en esas columnas. O sea que estamos agregando 1.000.000 de unos en forma vertical. Pandas tarda 0,03 segundos y Polars tarda 0,004 segundos. Digamos que también es una diferencia no tan significativa, o no vemos que haya un contraste tan grande, pero a la larga, si es una operación que se repite, puede llevarnos a hacer una optimización. Bien, si estando dentro de las operaciones de columnas, pensemos que queremos sumar dos columnas y eso asignarlo a la columna esta que agregamos, a la columna W. En este caso, gana Pandas, ganó porque tardó 0,606 segundos en realizar esas 20 operaciones y Polar tardó 0,1 segundo en realizar esta operación, estas 20 operaciones. Sumar dos columnas, es decir, sumar esos, 2 millones de datos en una y asignarlo en una sola columna. Bien, otra operación que hemos puesto dentro del benchmark ha sido aplicar la potencia. Para eso, lo que hemos hecho y hemos encontrado como la forma más óptima para hacerlo en Pandas es sumar las dos columnas primero y convertirlo después a una serie en NumPy, a un arreglo en NumPy y aplicarle la potencia. En la potencia elevar a la 2 todo ese arreglo o ese vector. Acá ganó también Pandas, tardó 0,05 segundos y Polars tardó 0,12 segundos. Aquí lo que también usamos es, bueno, el método POW dentro de lo que nos permite Polars de referenciar series. Fíjense que, bueno, de acá es lo que hablábamos al principio de que es una sintaxis un tanto funcional. Cuando queramos operar columnas o hacer alguna operación sobre las columnas, estamos haciendo referencia a este método withColumns, que nos permite hacer referencia a algún lugar de las columnas que tenemos en nuestro data frame y operarlas como columnas. De ahí que, bueno, que lo va a tomar RAS, el lenguaje compilado, lo único que va a decir es toma una serie como parámetro y devuelve una serie. Si nos vamos al core del código, como está compilado, directamente lo único que va a tomar es una serie en su valor y va a retornar una serie, no importa el tamaño de la serie, ¿no? Bien, dicho esto, pasemos a ordenar. Una operación muy común también es ordenar un data frame por el valor de una columna. Por ejemplo, querramos nosotros rankear o seguir el ranking de cuáles fueron las canciones que están dentro del top de este dataset. Fíjense que para hacer esas 20 operaciones de ordenamiento, Pandas tardó 3,52 segundos y Polar tardó 2,72 segundos. Bueno, creo que sí, la diferencia es evidente, pero la operación de ordenamiento es una operación que en muchos de los casos se hace una o dos veces y no mucho más, ¿no? Bien, ahora, si les parece, pasemos a describir de forma general cuál es la información que tenemos de un data nosotros en las dos librerías. Las dos librerías tienen el método describe que nos da un pantallazo de cómo están distribuidos los datos. ¿Cuántos son los datos? ¿Cuáles son la media? ¿El valor mínimo? ¿El valor máximo? Después, ¿cuáles son los cuartiles? La desviación estándar.
todo eso, para Pandas, realizarlo 20 veces tardó 11 segundos y Polars tardó 3,82 segundos. Bien, ahora, hemos, y esto es un poco más técnico, ver cuánto tamaño ocupa en memoria RAM los data frame. Para Pandas tenemos el método info, que nos da bastante información bueno, de cómo están distribuidos los valores y cuánto es la memoria usada por el data frame. Y es de 236 megas. En cambio, en Pandas, tratando de buscar algo que sea similar o análogo, lo único que hemos podido encontrar fue que tenga este método, que es este método Estimated Size. Este método nos devuelve cuánto es el tamaño que nos está ocupando en memoria actualmente ese data frame. Averiguando un poquito por cuál es la diferencia, ahí no sé si iría tanto el pulgar rojo, pero y es entendible de que Polars reserva un espacio de memoria para un buffer de traerse el dataset, el CSV, a memoria principal y después realmente optimizarlo. Ese buffer va a estar ocupado en tanto y cuanto esté en memoria el dataset. No lo libera porque es muy probable que cuando uno lo levante lo vuelva a volcar y use el mismo buffer, ¿no? Así que es una cuestión de implementación. Por supuesto que esos ¿Abrí? ¿Lo perdimos? A ver. Se le desconectó, me parece, el auricular. A ver. La tiranía del Bluetooth. ¿Viste cómo es? A ver. Me parece que Polar se enojó porque dijo, che, en esta no estás tan bien y le tiró todo abajo, me parece. Viene ganando, Por ahora viene ganando, pero Estoy bueno, llevando el viste, conteo, y no le gustó, ¿viste? Mientras tanto, estoy viendo que hay un par de preguntas. Aprovecho a mencionar mientras Fabri reconecta el auricular. Las preguntas, obviamente, siempre las contestamos todas hacia el final. La única que me atrevo a contestar así de una es la de Adrián, la del por qué no ejecutaron el G3 en Polars. Y la respuesta me imagino que es porque se olvidó de ponerlo. No creo que haya no creo que haya una explicación mucho más grande que esa. Se congeló el mic, por tanto, Polars tal cual. Y sí, ¿viste cómo va? Mucho frío polar. Mucho frío. Ahí está. Ahí está. ¿Se escucha? Ahí va. Bien. En cuanto al tamaño de Polars, de lo que tarda, lo que ocupa en memoria principal Polars, es mucho menor. Fíjense que ya la optimización que hace al cargar el CSV ya está convirtiendo algo que pasa de tamaño object en pandas, lo está convirtiendo a tamaño booleano, toda una columna. Así que hay punto para los dos, yo diría, porque, o sea, en este método info no se está teniendo en cuenta el buffer que está usando, o la memoria que está usando Swap o cualquier tipo de memoria que está usando Pandas para cargar los datos. Luego, si queremos agrupar, algo muy típico también de agrupar este data frame por columnas, supongamos que queremos agrupar todas las canciones por una región y a su vez a la columna del ranking aplicarle la media. Bueno, Pandas tardó 0,68 segundos y Polars tardó 0,31 segundos, la mitad. Recordemos las 20 operaciones. Y aprovecho también para decir que Polars implementa algo muy cool, digamos, o muy favorable, que es la evaluación diferida, o lazy, digamos. ¿Qué hace este método? Directamente retarda la ejecución de los datos hasta el momento que son realmente necesarios. O sea, no se va a realizar la operación de agrupar hasta que yo no evoque el método collect. Bien.
fíjense que esto se puede agrandar todo lo que más querramos, es decir, que directamente el escaneo y la lectura del CSV caigan dentro de este método lazy, claro, al estilo Spark. Y bueno, y eso hace que Polars implemente algún tipo de operación de optimización. Es decir, si yo tengo una pila de operaciones que tengo que realizar, y no le digo que ya las realicen a medida que van llegando, puedo sobre esa pila hacer una optimización y hacer que estén ordenadas de forma más conveniente para evitar tiempo de desperdicio o tiempo de redundancia en datos, ¿no? Bien, ahora quisimos agregar dentro del benchmark una operación un poco más compleja que trate de agrupar los artistas y de acuerdo en las canciones de los artistas, y que dentro de cada grupo de canciones de artistas aplique distintas operaciones, como por ejemplo calcular los flujos totales, es decir, que la cantidad de escuchas que ha tenido, la popularidad, contar el número único, si hay un número único de track ID, y contar la cantidad máxima de tiempo que han durado todas sus canciones. Bien, eso, fíjense que en Pandas la sintaxis es un poco más corta, pero también es legible, ¿no? No es tan intrincada un poco como la de Polars. Eso quizás es un punto de desventaja, pero dependiendo el tiempo que uno tarde bueno, que le dedique a Polars, es realmente el tiempo que se va a familiarizar con esta sintaxis. Creo que es cuestión de encontrarle un poco la vuelta bueno, de ver cómo uno llama a cada uno de los métodos que traen nativos Polars. Bien. Acá dejo un par de atajos, o sea, me han parecido muy buenos consejos que da la documentación de Polars para uno hacer optimizaciones sobre su código. Acá se explica un poco también cómo es la optimización de los métodos que se van llamando. Y creo que, bueno, que también es una ventaja muy a favor de que permita esta evaluación perezosa o diferida Polars. Pandas hasta el día de hoy no provee algo así. Bien, otro paso común dentro de Data Wrangling es hacer imputación de datos o ver cuál es el manejo que uno va a tener cuando tiene un valor nulo o un none dentro del data frame. Lo primero que hicimos fue buscarlo, o sea, ver si dentro del data frame había un valor, no había un número, un none dentro de las columnas. Y bueno, vimos que sí, y que en varias columnas había presencia de valores faltantes. Lo que tratamos de hacer es todos esos valores faltantes asignarles un 0. Y lo que nos dio fue que, bueno, que la operación para las dos librerías no hubo tantas discrepancias. Sí hay una diferencia, bueno, de 0,01 segundos, pero puede ser, ese tiempo puede estar dado por bueno, tiempo de sistema operativo o algo despreciable. También lo que tratamos de hacer es buscar duplicados dentro del data frame y para ver si hay alguna fila que tenga valores repetidos. En Pandas tardó 15 segundos y en Polars tardó 17 segundos. No es tan llamativa la diferencia, pero bueno, ustedes evaluarán cuántas veces hacen estas operaciones en su día a día, ¿no? Después,
Otra operación común es calcular la matriz de correlación entre las columnas, ver el coeficiente de Pearson de cada uno de los pares de las columnas. Y vimos que Pandas tiene un método directamente implementado que lo hace. Directamente uno le pasa la lista de columnas que quiere calcularle la matriz y con el método core genera esa matriz. Bien, en cambio en Polars hay varias formas de implementarlo esto, pero no hay una forma nativa que nos deje aplicar la correlación entre las columnas de la matriz. Creo que debe ser por el momento, porque es cuestión de tiempo que se implemente, pero nos pareció algo bueno o mejorable en este sentido, ¿no? De que no está implementado y que para hacer esta operación sencilla tengamos que aplicar varias operaciones de seleccionar las columnas y ir aplicando los pares e iterar sobre esos pares, ¿no? Ahora, si alguien viene desde solamente SQL, de ejecutar SQLs, y quiere hacer un salto a estas dos librerías, lo que no recomendamos para nada es ejecutar código SQL dentro de un data frame de Pandas, por lo que vimos que hay una diferencia casi abismal o muy evidente entre lo que se ejecuta una query en SQL dentro del data frame. Fíjense que para hacer 20 veces esta selección tardó 400 segundos, en cambio en Polars tardó 0,04 segundos. Pueden decirme, sí, que Pandas no trae nada nativo que implemente esto, pero la forma más popular o la que más se utiliza es importando esta librería y llamando al método SQLDF. Así que, recomendación, por su bien, no ejecuten SQL dentro de un data frame en Pandas. También pueden atribuirme que Pandas implementa una consulta, tiene un método query, pero no es SQL nativo, sino que es directamente una condición, como podemos ver, una condición de true o false. No me permite hacer mucho más cambios, ¿no? En cambio, en Polars está completamente implementado y tiene este método que ya hace uso de la API de Polars. Bien, otra cosa, ya que trajimos a memoria principal el data frame, otra cosa que queremos hacer es, por ejemplo, guardarlo en formato Parquet a ese data frame. Pandas tarda 34 segundos en guardar esas 20 ejecuciones y Polars tarda 15 segundos, o bueno, 16 segundos. Es bastante significativo. Y otra cosa muy a favor, creo también, y muy bueno para el desempeño, en definitiva, de cualquier aplicación, el tamaño del Parquet de cual se guarda ocupa 527 megas, me parece que es, contra 40 megas contra 52 megas. Hay una diferencia bastante significativa, creo que hay un contraste, y cuando querramos guardar un dataset mucho más grande, puede ser incrementarse casi linealmente, ¿no?, esta diferencia. Ahora, con toda esta información que hemos graficado de todas las operaciones, lo que hemos querido hacer ahora es graficar los resultados de las 20 ejecuciones por cada una de las operaciones o sentencias que corrimos. Este sería como el resumen de lo que hemos corrido hasta el momento. Vemos que hay una diferencia bastante marcada en cuanto a lo que tarda en hacer una consulta a SQL
tarda 20 segundos en promedio en realizar esas consultas. Y la segunda operación más costosa para Pandas es la carga del CSV, que tarda en promedio unos 6 segundos. Luego, la tercera operación más costosa es la escritura del CSV, y la cuarta operación más costosa es la búsqueda de duplicados en Pandas. En cambio, en Polars tenemos que lo más costoso es cargar el CSV y tarda en promedio 2 segundos. Y la segunda operación más costosa para Polars es la búsqueda de duplicados. O sea, buscar en todo el data frame por filas que estén duplicadas. Puede tener algún tipo de implicancia este formato columnar, o cómo se han almacenado los datos de forma columnar en la matriz. Y la tercera operación más costosa es la escritura del formato Parquet. Y fíjense que después las operaciones caen muy sobre el 0, o sea, la media de estas operaciones cae sobre el 0. Por lo tanto, decidimos quitarle estas operaciones que puedan generar un poco de ruido y nos permitan evaluar con más certeza un poco qué está pasando cerca del 0, ¿no? Y lo que hicimos fue eliminar esas 6 operaciones de las 14 operaciones que hemos corrido, a ver cómo se comportaban. Y en el peor de los casos, para Pandas, estamos tardando 0,05 segundos para hacer la operación. Y la operación más costosa es el cambio de tipo de una columna. La segunda operación más costosa es la operación de agrupamiento. Y después ya quedan muy sobre el 0, es decir, que son operaciones no tan significativas en cuanto a tiempo de ejecución y que no merezcan tanto una evaluación particular para ver si se pueden optimizar, ¿no? Y en Polars, disculpen, la operación más costosa, como mucho, tarda 0,02 segundos, que es el agrupamiento, sin realizar ningún tipo de optimización, haciendo uso de la evaluación diferida. Lo cual nos da a nosotros una prueba de que Polars, en definitiva, por las operaciones que está realizando, tardan muy poco tiempo y son muy performantes en cuanto al tiempo que necesitan, ¿no? Luego, al final, dejamos como colorario o para tratar de darle un anexo, dejamos un benchmark que hace un par de pruebas más estresantes en cuanto al agrupamiento, al mergeo, a aplicar la unión entre distintos data frames, y para que vean un poco la ventaja que tiene Polars en cuanto a esas operaciones en gran escala. Abajo de todo, por si les interesa también, citamos un poco la documentación de Polars. Si esto ya quieren entrar en fino, cuáles son las operaciones de optimización que realizan sobre esta secuencia de operaciones que se pueden apilar antes de hacer la colección o llamar el collect de ese data frame. Bien, hasta acá el benchmark, y ahora pasemos a las conclusiones. Así dejamos un poco de tiempo para las preguntas o bueno, comentarios, experiencias. Empecemos con las ventajas que nos ha dado Polars sobre Pandas. La primera y más remarcable es la velocidad. Vimos los tiempos de ejecución y son, en su mayoría, ampliamente mejores y tienen una ventaja bastante significativa en cuanto a Pandas. Segundo, la eficiencia en memoria. Vimos que la carga del CSV ya trae una optimización de los datos y un casteo automático
a un tipo más ajustado, lo cual permite optimizar la memoria usada. Tercero, la versatilidad de tipos de datos. Polars maneja una amplia variedad de datos, lo que nos ha dado una efectividad a la hora de procesarlos, y lo hace muy útil para trabajar con grandes volúmenes de datos. Eso. Otro factor o punto a favor de Polars con respecto a Pandas es la evaluación diferida. Esto que hemos dicho que permite retardar la evaluación de una operación al momento que realmente lo necesitemos. Eso es algo que realmente se valora y hace que las ejecuciones se optimicen y se permitan distintos tipos de optimización. Y quinto, el procesamiento paralelo. Hemos dicho al principio que Polars asume como representación el formato columnar de Apache Arrow, y esto está completamente optimizado para ejecutarse en CPU y en GPU, lo cual lo hace muy bueno para diversificar los núcleos y que cada columna, por ejemplo, trabaje con un núcleo particular. Ahora, si queremos hablar de las ventajas de Pandas sobre Polars, la primera y la que remarcaríamos todos, creo, sería que es ampliamente usado y es sumamente popular. Se encuentra documentación de cualquier operación. Creo que cualquier operación que traten de hacer van a encontrar cómo hacerla, o alguien que ya se topó con el mismo problema. Eso es el punto a favor. Después permite fácilmente manejar nans, valores faltantes. Permite mutar muy fácilmente el tamaño. No hemos realizado tantas operaciones de cambio de la matriz, pero permite cambiar a hacer drops e inserts muy fácil dentro de la matriz. Hay muchas funciones que ya están definidas, como por ejemplo, dijimos, la matriz de correlación. Y es muy fácil también convertir un data frame a estructura de datos de otras librerías como NumPy o TensorFlow o Scikit-Learn. Creo que esas serían las ventajas que encontramos en cada librería. Ahora, si queremos hablar o hacer un resumen de cuál sería mejor, antes que todo, esa respuesta, por más que tratemos de simplificarla, implicaría responder otras preguntas, por ejemplo, como cuál es el hardware que estamos utilizando o cuál es el tamaño de nuestro dataset. Pero si queremos aventurarnos un poco más y decir, bueno, en general, ¿cuál de las librerías es mejor? Claramente, Polars es muy rápido para cargar y para procesar datos, pero si queremos hacer operaciones que no son tan comunes, la balanza se inclinaría un tanto para Pandas. Entonces, Polars viene a introducir muchas mejoras que se devienen de los formatos en el cual administran los datos, y Polars también trae algunas mejoras en cuanto a optimizaciones de las operaciones. Así que es una herramienta que en el futuro, creo, va a tener mucho desarrollo y va a tener mucho uso en el ámbito de Data Science. Así que si nunca han usado Polars, los invitamos a que lo usen, que traten de llevar su código de Pandas a Polars, si es que quieren buscar algún tipo de optimización en cuanto a la carga y operaciones dentro del data frame. Y bueno, que traten de hacer una evaluación o un planteo al momento de encararse con este problema de manipulación de datos. Hagan una evaluación de cuáles son las variables que más van a priorizar ustedes en su día a día, ¿no? Así que ese sería nuestro análisis.
Si les parece, damos el tiempo para las preguntas y ya le agradezco la atención que nos han dado. Una maravilla, Fabri, la verdad. Tremendo, tremendo KT. Hay una encuesta ahí que estamos corriendo, ya que estamos de puro curioso, a ver si ahora que hemos visto el benchmark, capaz hay gente que dice, vamos a ver qué onda Polars. De hecho, al momento contestaron 10 personas y de las 10, 9 se la van a jugar a Polars. Genial, así que bueno, aclaramos que no tenemos ninguna relación comercial con Polars de ningún tipo, eso para despejar suspicacias. Si le parece, entonces por lo pronto arrancamos con el espacio de preguntas, que hay un par. Arranco por la primera observación, que ahí Lu levantó la mano, así que en un ratito ahora le damos la palabra. Vamos a arrancar por la primera, que es la que había hecho Adrián, que esa la atremeto a contestarla yo, que creo que es porque te olvidaste nomás, de por qué, si hay un motivo puntual por el cual al principio no pusiste el punto GED3 en Polars, creo que fue que te olvidaste nomás, no hay ninguna... En la parte de la carga del dato, ¿no? No hay mucho más. Solo por la duda te lo consulto, pero Fabri. Sí. A ver. Al principio, disculpa que se me cortó ahí. A ver, se está cortando un poquito. No, en la notebook, que cuando hiciste la carga del data frame, uno lo pusiste con el head entero, y con el data frame entero y otro con GD3. Arriba de todo, pero creo que no, porque te olvidaste, no hay mucho más. Arriba, en la carga del data frame. Baja un poquito. Ahí. Fíjate que acá en Panda le pusiste el GD3 y en Polars no. No, porque te olvidaste, me parece, ¿no? O hay alguna... Solamente para mostrar las primeras 3 filas. No, o sea, porque cuando cargué el dataset en Polars, directamente me hizo un resumen de las primeras, bueno, de todas las columnas. Pero no hay diferencia significativa. Era para mostrar solamente cuáles eran los tipos de las columnas. Fíjense que cuando uno imprime el data frame en Panda. Lo está matando la conexión, Fabi, me parece, ¿eh? A ver. Decí que lo agarró al final. Lo agarró al final, tal cual. Como máximo nos iremos en modo ortiva, no contestamos preguntas, como máximo. Decimos, muy bien, la conferencia de prensa, no contesto preguntas, me voy. Pero lo importante es que la charla la han dado. A ver si... A ver, querido. A ver, vamos a contar un poquito. A ver... Bueno, esperemos ahí unos instantes a ver si vuelve Fabri. A ver, ya que... Sí, ahí se terminó de caer, me parece, Fabri. Se le terminó de explotar internet. A todo esto, ¿quién ganó? ¿Polars o Pandas? Ahí está, ahí vuelve Fabri, A ver, en la encuesta, al momento, 12 personas sobre 13 van a animarse a darle una chance a Polars. Fabri, estás ahí, ¿no? A ver, que ahí te veo de vuelta en la camarita. Estás muteado, eso sí, así que ahí estamos. Ahora sí, a ver. Perfecto. Ahí. Seguimos con las preguntas, si te parece, querido, que hay un par de preguntas. Nicolás Baum nos pregunta si la operación de Polars es in place. No sé cuál de las operaciones, Nico. Si querés, abrí el micrófono y preguntá tranquilo, ¿eh? Si estás por ahí. Sí, no me acuerdo. Hola, ¿qué tal? No me acuerdo cuál era de las operaciones, pero quería, cuando hacía los apply, que fue recorriendo todas las posibles operaciones con sumas, la potencia, etcétera. Si tenía la opción de hacerlo in place, ¿no? De que no esté devolviendo una copia. Bueno, ahí me contestó. Claro, eso es algo que Polars trata de tomar como una política de que nunca devuelve el data frame modificado. Hay una política que ha tomado para todo tipo de operación de tratar de que no se modifique el data frame si se hace una operación, sino que se devuelva la copia. Por eso, fíjense que en varias de las celdas hemos tenido que hacer la asignación al final del data frame, porque no se modificaba. Sí hay posibilidad de que realice la copia,
y creo que era con el método, no sé si, no estoy de acuerdo, no estoy seguro, pero sí, creo que era copy el método. Bien, Pero pues sí, eso sí. perfecto. Dentro de Panda, sí. Dale con copy. Nicolás también tiene otra pregunta, ya que estamos, no sé si capaz la sabés, si existe una manera de controlar el tamaño asignado a ese buffer. Imagino que la pregunta era con respecto al tamaño de la carga, cuando habías comparado que en Pandas pesaba 250 megas y en Polar 800 y pico. La pregunta es si existe alguna manera de controlar el tamaño que le asigna a ese buffer, pensando en manejo de volúmenes grandes que por ahí estás al borde de explotar la memoria, básicamente. Sí. O sea, ese buffer está optimizado para cargar los datos. O sea que no sería algo bueno meterle mano al tamaño del buffer. Sí entiendo que la memoria RAM es el gran determinante, quizás para los grandes datasets, pero a pesar de eso, lo que nos permite Polars es trabajar en batch, trabajar por lotes el data frame entero. Eso, la verdad que yo iría más que por meterle mano al tamaño del buffer, iría más a trabajar por lotes o ver el chunk size del lote que me estoy trayendo al momento de traer un dataset muy grande, ¿no? Para mí esa sería más la variable que modificar el tamaño del buffer, que es algo propio de la librería, ¿no? Excelente. Y creo que está hiper optimizado eso. Buenísimo. Oscar Waldwin Orozco Cerón nos pregunta, ¿qué opinan de Dask? Yo en lo personal no lo he usado. No sé, Fabri, Rami, no sé si están por acá algunos de los muchachos, no sé si Tadaro también capaz. Yo no lo he usado, así que no puedo opinar. Se usa cuando querés pasar de pandas a... Estás excedido de memoria, digamos, ¿no? Como que no te entra en la memoria y todavía no te le animás a Spark, digamos. Alguna pruebita habré hecho, estaba bastante bueno porque era bastante transparente cómo dividía por ahí un poco la carga de trabajo y demás, pero no más con el mundo. La verdad que no sé si se está usando mucho ya. Yo creo que ya los equipos de ingeniería de datos pasan directamente a Spark después. Sí. Sí, sí. Habrán visto, al menos yo viendo todo lo que Fabri nos ha contado, yo creo que Polars es agarras Pandas y Spark, lo pones en una licuadora y al final te sale Polars. Más o menos, Claro, ¿no? sí. En algún punto. Nicolás Silva Nash tenía una pregunta también. Dejo la consulta para el final. Dijo, ¿han probado la integración de Rapids a Pandas en las collabs de Google? ¿Cómo se compara con Polars ahí? Y dice que Google hizo un poco de ruido con eso en su evento. Yo no lo he probado tampoco. Trato de usar collabs lo menos posible, al menos en lo personal. No sé, Fabri, Rami, Dato también que está, si alguien ha probado esto. Bueno, gracias por venir, Nico. No lo conocía, che, lo estuve mirando ahí mientras lo nombrabas y corregime si me equivoco, pero es como se te disponibiliza vía CUDA la GPU para que Pandas lo use, digamos. Así que lo cual está buenísimo porque vieron que al menos Pandas usa todo CPU, no aprovecha la GPU, digamos. El hecho que acceda a GPU está buenísimo. Además, Colab te permite levantar GPUs, si mal no recuerdo. Así Sí. que sin dudas lo probaría. La verdad que está muy bueno. Buenísimo. Parece ser el último intento de Google para que usemos el collab, que nadie lo hace, ¿no? Fuera de los Sí, no está tutoriales. tan mal Colab. No, está muy bien, Colab, pero dale. Está bastante bien. Para dar clases está buenísimo. Para Seamos compartir. buenos. Sí, por ahí para todos los días, viste, las de Visual Studio están muy bien, la verdad. Claro. Así que... Ahí hay otra más de Nicolás Baum y aprovecho de decirle, Lucía Fresno, seguís vos. Yo vengo mirando acá el orden de las preguntas, no me olvidé de vos, te aviso, es que vengo siguiendo el orden de las que se hicieron en la charla. La última que quedaba acá de Nicolás Baum, ¿cómo funciona el Lazy cuando querés iterar sobre los resultados? Si hace tipo generator o calcula todo de una ahí. Calcula todo de una ahí. O sea, si supongamos que después del lazy, o sea, fíjense que es como que está muy interesante la pregunta porque tiene como un paralelo Polars, que no es un data frame, sino que es un lazy frame. Ese lazy frame es una representación de todo el data frame, no con los datos, sino con punteros a los datos y con punteros a las operaciones que se van a ejecutar.
Por supuesto que después de ese lazy frame que se hace, que llama al collect, que es la operación que reúne todas la secuencia de sentencias, va a devolver lo que realmente estuvo en la pila, o sea, en el tope de la pila de las operaciones. No va a devolver capas intermedias, solamente va a devolver el tope, o sea, el resultado final. Si supongamos, hicimos en el lazy frame la carga de todo el CSV y nos quedamos solamente con la columna de ranking, al final nos va a devolver una serie que es la serie de ranking, ¿no? No nos va a devolver el resultado de, qué sé yo, poner, por ejemplo, el nombre del artista o el nombre de la canción, etc. Excelente. Ahora sí, Lucía Fresno, que tenés la mano levantada. A ver si abrite el micrófono. Hola, ¿qué tal? Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera era la original, que es que a partir de qué volumen, a partir de qué volumen de datos o archivos está justificado utilizar Panda y Polars o Polars. Y la otra pregunta que me surgió a partir de la conversación era, tipo, ¿cómo puede ser que te haga una copia cada vez que guardas? O sea, ¿cómo? ¿Eso no excede cuestiones de memoria? Tipo, si cada data frame se duplica a partir de cada modificación, ¿no? Como el versionado, no entiendo del todo cómo funciona el tema del versionado ahí. Claro. O sea, lo que dije con respecto a la modificación de las columnas es que Polars retarda, o tiene como filosofía retardar al máximo la modificación del dataframe original. Por eso lo que devuelve es los datos modificados, pero no los devuelve en el mismo dataframe que está utilizando. Claro, pero si no lo devuelven el mismo, ¿dónde lo devuelve? Puede manejar punteros que directamente sobre los datos, los únicos datos modificados estén ahí en la columna, ¿no? O sea, que se estén listando dentro de las columnas. Las columnas que se modificaron tienen el puntero al original y de ahí se forma una optimización. Y las columnas que sí se modificaron están sí en memoria y que están en memoria principal, ¿no? Y la primera columna, la primera pregunta era... ¿a partir de qué volumen de datos se justifica usar estas tecnologías? Bien. Primero, dos preguntas. El dataset, si entra en memoria RAM, vamos por Polars. Si no entra en memoria RAM, yo iría para un enfoque distribuido. O sea, iría para Spark o, bueno, creo que Spark es el que lleva la batuta en el enfoque distribuido. Pero más que nada, si el dataframe es muy chico, bueno, no creo que haya una diferencia tan significativa en cuanto a los tiempos de ejecución de Pandas contra Polars, si el dataframe es chico. Si el dataframe es grande, ya supera arriba de los 15 gigas, 20 gigas o 40 gigas, ahí sí ya me iría por Polars, y si no entra en memoria RAM, me iría por Spark. Sí, acá de hecho, y empalmando un poquito con la pregunta que también nos hace Mari Sarabia, Mari pregunta si hay laburo esencialmente matricial, nos quedaremos con Panda. Es una opinión mía en función de lo que acabo de ver, básicamente, que nos contó Fabri. Obviamente Fabri es para pelotearla con vos, pero me daría un poquito la impresión de que si el laburo que estás haciendo con datos es más cercano al data análisis y como una parte early ciencia de datos, te quedás con Pandas. Pero si tenés que meterte ya con cuestiones más de eficiencia en ingeniería y otra clase de sutilezas que por ahí te importan en otra etapa del proceso, ahí empezás a considerar un poquito más Polar. No sé, Fabio, ¿qué opinas de esto? Parece una distinción muy tajante en algún punto, pero creo que puedo orientar. No sé vos qué opinas.
Sí, yo creo que es así. Más que nada está dado por los requerimientos, ¿no? Por el hardware que uno cuente y por... Y lo que el sistema te deja instalar también, ¿no? Eso es. Sí. Además. Y Polars, otra cosita más, Polars está muy pulido el tema del trabajo de lotes y es sobre lo que las últimas releases se está trabajando mucho. Así que, sí. Lu, ahora sí. Lu, ¿tenés la mano levantada? ¿Una más? Sí, justo acá mencionaron el tema de sobre qué sistema lo corren, o sea, ¿hay alguna diferencia entre uno u otro? Digo, si tengo que levantar un entorno, no sé, en AWS, ¿cuál correspondería en cada caso? O sea, depende del sistema y del hardware. Yo creo que iría más por si uno tiene a disposición una cantidad de hardware como para cargar el dataset. Fíjense que no hay una correspondencia directa entre el tamaño del dataset y la memoria RAM que uno necesite. No porque el dataset pese 64 GB, con 64 GB de RAM me va a entrar en memoria RAM. Cuando tengo una máquina de 64 GB, ¿no? Creo que iría, sí, si es algo muy a nivel óptimo, iría más para el lado de Polars, ¿no? Perdón, no entendí qué tiene que ver con, o sea, yo te estoy preguntando el sistema operativo que correspondería en cada caso. O sea, qué tipo de servidor corresponde. No sé si es eso lo que estabas diciendo, que en cada caso, o sea, Polars o Panda requieren diferente estructura, no sé, de file system o algo así, para o mí entendí mal. No. Indistinto, ¿eh? Indistinto. Donde puedas instalar con pip, Claro. sea en Conda o en Virtual Environment, no debería haber problema, digamos. Así que... Ok, entendí cualquier cosa, entonces, No, gracias. Yo se me estoy refiriendo a lo que el área de sistemas te deja instalar, que esto es una realidad con la cual me imagino que los acá presentes alguna vez hemos tenido que lidiar, que es, che, quiero instalar una librería, pip install, bloqueado. Claro, comando bloqueado. Era más que referencia a eso que otra cosa. No. Claro. Pero corre cualquier cosa. Después me imagino, sí, pip instalable, Conda instalable, Poetry instalable, Docker instalable. Allí donde puede instalarse un módulo, me imagino que Claro. Debería funcionar. No debiera haber diferencia. Excelente. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, mirá, acá Daro hace una pregunta. Buenas. Quería preguntarte, Fabri, por ejemplo, para una persona que quiere un valiente que quiere empezar a experimentar con Polars, ¿vos recomendarías que antes debería haber pasado por Pandas? ¿O alguien se puede meter derecho a Polars? Creo que dependiendo también de la expertise o el ámbito por donde uno viene, pero Polars está bastante orientado a tener una semejanza con Pandas, o sea que no hay una diferencia al principio tan significativa. Creo que el salto no es tan grande de Pandas a Polars en cuanto a sintaxis y creo que ahora en cuanto a beneficio es ampliamente mejor, me parece. Un beneficio de tiempo de uno de estudiarse la documentación y estudiarse la sintaxis. No creo que implique tanto tiempo. ¿Rami? Sí. No, Rami quiere hablar. Sí. Sé que no es lo ideal, pero si te tenés que llevar a producción, a la nube, a una Lambda específicamente, a Polars, ¿probaste, Fabri? ¿Cómo te fue? O sea, en cuanto a desempeño, No, si lo probaste, pues por ejemplo, personalmente cuando he intentado meter pandas en una Lambda o en un Cloud Function, explotaba, onda, tiene mucha huella de memoria, digamos, ¿no? Ya de por sí la librería y obviamente el data frame. Pero ¿probaste meterlo en algo serverless o...? No, lo que hemos usado nosotros es todo servicio de EC2 y... Ah, bien, directamente, sobre cómputo, digamos. Exacto. Ah, bien. Así que, gracias. Buenísimo. Gracias. Bueno,
Y si les interesa que en algún momento hagamos a nuestros asistentes, si les interesa que en algún momento hagamos algo de ese estilo, algún benchmark más comparándolos en clave ya más serverless, nos avisan y vemos qué podemos hacer al respecto. Felicito a los 15 valientes que se animan a esto. 15 sobre 16 personas que contestaron la encuesta se animan a darle una chance a Polars. Y eso es mérito ni más ni menos que de Fabricio Lor, que estuvo acá presentando este Deploy Knowledge Transfer. Perdón, me sonríe mucho Herminia Aguirre. Quien tenga miedo a cambiar de librería que no nazca, tal cual. Y te lo dice una persona que viene de R. Así que quien tenga miedo a cambiar de lenguaje, que ni programa. Pero bueno, chistes y comentarios aparte, les agradecemos a todos aquellos que estuvieron acá el día de hoy compartiendo este espacio con nosotros. Para nosotros es un placer enorme. Esto es parte, de hecho, de lo que hacemos nosotros en nuestra cotidianidad. Creo que esto ya lo hemos contado. Tenemos estos espacios internos para charlar de la tecnología y lo que trabajamos y nos gusta siempre poder compartirlo con la comunidad general. Así que, si no hay ninguna otra duda, les agradecemos por su tiempo y nos estaremos viendo en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bye bye. Muchas gracias, Gracias. chicos. Muy bueno, chef. Buena semana. Gracias. Gracias. Chao, chao.